Bienvenidas a la nueva temporada del podcast Mujeres de Cambio, una iniciativa de Disruptivo TV, Social Lab México y Fomento Social Citibanamex, con la que buscamos reducir la brecha de género en materia de emprendimiento y poner este conocimiento al alcance de todas ustedes, mujeres emprendedoras. Hoy estamos desde un formato digital y estamos muy contentas de seguir formando esta red de mujeres para que platiquen y nos compartan todas sus experiencias. Yo soy Tania Pimentel, soy fundadora y directora de Women Index, la red profesional que reúne a mujeres de todas las profesiones y todas las disciplinas en un solo lugar para dar visibilidad a su trabajo, crear conexiones entre ellas e inspirar a la siguiente generación de jóvenes, mujeres, niñas y niños a construir su propio camino profesional. Y bueno, yo estoy muy feliz porque tenemos una invitada de lujo que nos va a hablar muchísimo de temas de emprendimiento, de temas sociales, tiene ahí un montón de proyectos muy interesantes que ha hecho con toda esta narrativa de mujeres emprendedoras y bueno, creo que va a ser de muchísima utilidad. Bienvenida, Carolina Nieto Cáter, ella es directora ejecutiva de Ashoka México, Centroamérica y el Caribe. Bienvenida. Muchas gracias, Tania. Un gusto estar aquí y bueno, poder platicar un poco de lo que ayude a otras mujeres, increíble. Gracias, ese es el espíritu, justo compartir. Y me gustaría empezar preguntándote acerca de ti, cómo empezaste en esta carrera, en este camino del emprendimiento, ¿qué te llevó a tomar este camino? Mira, yo empecé en realidad ya mi vida profesional después de los hijos y demás, con una consultora con el trabajo de quien hoy es el creador del coaching ontológico. En aquel momento era un trabajo muy distinto, que es el doctor Fernando Flores, y pues hacíamos mucho trabajo con ejecutivos en tema desde cambio de la persona, como cambio tecnológico y luego cambio de procesos, todo lo que implicaba en una empresa. Y con él aprendí este tema del emprendimiento. Comencé primero a trabajar con mujeres más por la necesidad. Cuando mataron a Colosio, empecé a meterme en una organización que después se llamó Mujeres y Punto, de observancia electoral, de participación ciudadana, y ahí dije, de aquí soy. Entonces empecé a trabajar con mujeres, girándome, no dejaba la consultoría, pero la consultoría era de puros hombres, no había mujeres. Entonces era todo otro ambiente. Y de ahí comencé a trabajar capacitación, sobre todo con temas de mujeres. En la red trabajábamos mucho liderazgo, todo el tema de autovalidación, autoestima, cómo ir entrando a hacer participación. Y pues de ahí me seguí. Después decidimos con una socia de ahí del grupo, Laura Carrera, hacer esta página web que se llamó Toda Mujer, que fue una comunidad maravillosa, pero muy adelantada a los tiempos. Había que vender publicidad, nadie compraba publicidad en internet. Increíble, pero siempre me ha pasado, ¿no? Que ya que estoy ahí, estoy muy adelantada y ya después veo que todo sigue y dices, Dios mío, pues ya cuando me metí al tema social y me hice fellow de Ashoka en el 2004, trabajando en empoderamiento económico en comunidades vulnerables, pues la verdad es que de ahí todo, pues ya me seguí por el camino social y hasta hace unos años, bueno, formé Saber para la Vida, que sigue trabajando con Diana Vite, y ahora estoy en este reto pues de compartir todo lo que he aprendido en estos años que vienen, ¿no? Porque Ashoka es como muy amplio, entonces me da oportunidad de meterme como en todos esos caminos que me gustan. Oye, justo hablando de Ashoka y del emprendimiento social, está bien interesante cómo empezaste a formar tu carrera alrededor de temas sociales y bueno, ahora como nos mencionas, ¿no? Ashoka tiene muchas vertientes. ¿Cómo se ha ido desarrollando Ashoka, pero también tu carrera dentro y qué nos podrías compartir de Ashoka? Pues mira, yo no sé, Ashoka tiene 40 años, ¿no? Yo te hablo de que a lo mejor me debe haber tocado los principios de Ashoka cuando yo estaba empezando a trabajar con mujeres, pero yo nunca supe del tema social, sino yo creo que yo me habría metido a hacer algo entendidamente social, así como declarado, ¿no? En realidad, pues desde la empresa todo mi trabajo era muy humano y luego todo el trabajo con mujeres fue muy gratificante y me fui, pues la verdad es que lo hacía sin remuneración. Hicimos una cantidad de trabajo bárbaro sin un centavo, ¿no? Porque era un trabajo filantrópico, ¿no?
Y la verdad es que el tema de emprendedor social, como lo fue acuñando Ashoka, pues es un tema muy nuevo. Yo me recuerdo el tema que trabajo de empoderamiento económico con mujeres vulnerables indígenas, hoy ni siquiera es innovación, ¿no? Pero en aquel tiempo no había nadie haciendo ese trabajo, no había tecnología tampoco. Yo decía que iba a meter a las mujeres a internet y no había señal en ninguna población de las que íbamos. O sea, a mí sí me tocó el cambio, digamos, a través de mi vida, de tener la primera laptop de las primeras que entraron a México, ¿no? Bueno, yo me acuerdo, porque viví en Estados Unidos, mi esposo estudió un doctorado allá, yo me acuerdo que hablaban se hablaba de que íbamos a poder hablarle a las computadoras y que nos iban a escuchar, y decíamos, ¿cómo? ¿No? O sea, de verdad, para mí ha sido un camino en mi propia vida, de un cambio tremendo por la tecnología, pero también todo lo que la tecnología va acelerando en términos de narrativas y de pues, lo que conoces, ¿no? Así que ha sido un reto mayor. Yo me veo ahora y digo, wow, miro para atrás y digo, qué bárbaro, ¿no? Desde conectar las computadoras con caimanes, les llamábamos, ¿no? Al auricular para poder conectar la computadora, a ver ahora cómo se conecta, dices, no, es increíble, ¿no? Sí. Oye, justo en este tema del cambio, digo, haciéndole honor también al título de este podcast, me gustaría preguntarte primero para ti qué es una mujer de cambio y qué reflexión tienes sobre este cambio constante que estamos sufriendo, experimentando, porque creo que es parte importante y diaria de la vida de una emprendedora. Sí. Fíjate que yo veo el cambio siempre conectado a la capacidad de aprendizaje. Creemos que es interesante, pero a lo largo de la vida, entre más sabemos, menos sabemos aprender, vamos sintiendo que ya sabemos suficiente, porque eso nos arraiga, como que nos da una seguridad, pero que a la vez nos hace muy inseguras. O sea, cuando uno no reconoce que entre más sabes, menos sabes, o sea, entre más conoces, más se te abren los mundos en donde pues la cantidad de conocimiento es imposible de aprender. Entonces creo que el primer tema para mí frente al cambio es que hay que tener una tremenda capacidad de aprendizaje. Y se dice fácil, pero para mí, porque el aprendizaje tiene que ver primero con un tema de actitud, de abrirnos a la incomodidad, de decir no sé, de sentir que no sabemos si vamos a poder, del miedo, ¿no? Hay una parte emocional que las mujeres tenemos más ventaja porque podemos reconocer mucho más abiertamente, decir, ay no, yo no sé, ¿no? O ay no, yo no soy buena para esto. Eso nos ayuda bastante y ojalá lo mantengamos, ¿no? Pero después también viene esta capacidad de aprender en muchos sentidos, desde identificar qué queremos aprender y cómo le queremos entrar, con qué intensidad. Después encontrar a alguien que nos enseñe bien, ¿no? Que no sea como que quieres clases de inglés y te dan clases de gramática y tú lo que quieres es hablar y nunca te sueltas ni aprendes, ¿no? Tenemos que pensar mucho que sí tenemos que distinguir, y esta para mí es una de las grandes habilidades en la vida y por lo menos a mí me ha dado una tremenda seguridad personal, estar permanentemente reconociendo lo que sí sabemos, lo que hemos aprendido bien y aquello en lo que nos podemos como afianzar para enseñar a otros y como para hacer lo que hacemos. Y esta otra parte de decir, pero esto otro no lo sé, no lo entiendo, no sé si lo voy a aprender completamente o no, pero estoy abierta a no saber. Yo creo que eso es lo que pues te permite, a mí me pasa a esta edad de repente decir, entrar a una organización. Nunca fui empleada, nunca en mi vida. Entonces ahora, entrar a una organización, alinearte con cosas, aprender tecnología, un montón de habilidades para miles de cosas que yo no hacía antes, pues solo puede pasar si tienes la absoluta confianza en que puedes aprender. No hay más. Y como tienes esa confianza, todo lo demás se va dando, ¿no? Así que, pues, a asumir la actitud, abrirse, hacer una buena lista de qué sí sé y qué no sé y acostumbrarnos a decirle a alguien, oye, de esto no sé, enséñame, y dejarnos enseñar,
¿no? Como de verdad, como niños, como niñas, ¿no? De yo no sé cómo se hace esto y sigo instrucciones y me vuelvo una aprendiz y poco a poquito hasta que lo domino, ¿no? Así que creo que esa para mí es la mejor habilidad en la vida, Sí, que completamente. es mantener esta curiosidad y no creer que sabemos todo, porque si Sí, no caemos en el otro extremo, ¿no? De ya no puedo aprender. Y esto que dices es bien padre porque es esta dualidad de sí reconozco lo que hago bien, pero también tengo la humildad de reconocer en esto no, todavía no lo sé, lo puedo sí, aprender o puedo conseguir una persona que lo haga bien, que sea experta en eso y me ahorro un gran camino, ¿no? exacto, exacto. Tomar la decisión de qué es lo que tú quieres, pero tenerlo como muy claro, ¿no? Sí, sí, me encanta porque creo que también luego hay mucho esta historia que nos venden a todos, de que tenemos que saber todo y entonces Exacto. aceptarlo es un gran, gran paso y de verdad mil gracias porque creo que es algo que hay que llevarnos y anotárnoslo y recordarlo. Y me gustaría después preguntarte, Carolina, que nos cuentes cómo nos dijiste ahorita que no habías estado como en una organización o en una empresa, todo ese tiempo antes de entrar a una empresa, ¿cómo fue tu camino como emprendedora? O sea, para ti, ¿qué significó como mujer emprender? Ay, pues muchísimas cosas, qué linda pregunta. Fíjate que yo creo que a mí me pasó como le pasa a miles de mujeres, que entrar a trabajar en una organización o una empresa tenía un costo familiar muy alto. El horario, la distancia, ajustarte a cosas que a lo mejor estaban como muy complicadas. Entonces, cuando yo tuve la consultora y entré a trabajar, ya tenía 3 hijos. eh, Entré en un ánimo de voy a hacer esto y no voy a perder el equilibrio, porque para mí, pues mis hijos siempre han sido lo más importante. Entonces, eh, me hice socia y fui entrando, pero como en esta libertad también de decidir y de hacer cosas. Y ahí fui aprendiendo pues de todo, desde lo que es asociarte y tener conflictos con socios, los temas de poder, los temas de liderazgo, todo como vivido en carne propia, un mundo completamente masculino al que le costaba aceptar que yo ganara igual que el hombre porque yo me iba a mi casa más temprano, pero no, yo sentía que rendía igual. Me tocaron como todas estas batallas de validarte y validarte y validarte. Yo era muy joven y además yo estudié todo al revés, entonces cuando empecé en la consultora, pues no había ido a la universidad, todo lo fui estudiando más adelante. Entonces, validarme era un esfuerzo mayor, ¿no? O sea, yo sentía un estrés bárbaro. Y luego, pues de repente, pelearte contra la pared, que cuando conocí el camino del trabajo con mujeres, dije, de aquí soy porque aquí no me tengo que pelear. Aquí tengo seres humanos ávidos de aprender, emocionalmente conectados, puedo hacer muchísimo, en lugar de acá estarme peleando con ejecutivos que se resisten a aprender, que ya saben todo, que de verdad era un contraste en aquella época brutal. Yo creo que hoy es mucho menos. Pero entonces mi camino comenzó a ser medio partido, ¿no? Porque yo necesitaba generar mis ingresos, yo aportaba a la casa, entonces necesitaba los ingresos, hacía mis consultorías, pero luego le dedicaba un montón de tiempo a este trabajo con la agrupación de mujeres. Y ahí me fui metiendo, fíjate que es interesante porque ahí me fui metiendo a descubrirme yo al ver a otras mujeres en todas estas creencias que te detienen, ¿no? Recién publiqué un libro el año pasado que se llama Emprender con Equilibrio, que es precisamente estas creencias de no seas muy emocional porque entonces te ves débil, toda la parte de si tenemos microempresa nos sentimos pequeñas, pero si tuvieras el equilibrio que dan miles de microempresas, es más sano que una empresa grande y un emporio, ¿no? Todo el tema del tipo de habilidades que nos ayudan, por ejemplo, a vender mejor, pero al mismo tiempo como a veces nosotras mismas no le damos valor a lo que hacemos y ponemos precios bajos porque sentimos que lo que damos no vale. Entonces me empecé a meter a todas estas
creencias de las mujeres y de ahí fue que cuando quise empezar todamujer.com, que era esta página web increíble de contenidos y demás, pues me topé con que dirigirla a una mujer, pedir dinero a una mujer, todo el equipo éramos mujeres, los inversionistas decían ni de chiste, ¿no? Ahí dije, no, ¿cómo puede ser? Y por eso después decidí, tengo que dedicarme a fortalecer el empoderamiento económico, porque ¿cómo puede ser que las mujeres estamos buscando libertad y te sujetas a las decisiones de la pareja para ver en qué gastas, no gastas, en qué inviertes, no inviertes, para qué sí tienes y para qué no tienes? Dije, si las mujeres no tienen empoderamiento económico, nunca vamos a tener la libertad que estamos buscando, ¿no? Y así fue como entonces di el siguiente paso para hacer la asociación civil, que al principio pues le dedicaba poquito, me iba a los viajes a la Sierra Gorda o a la Sierra de Puebla y mientras regresaba y trabajaba en mis consultorías, pero poco a poco fui, no pasa de jalón, ¿sabes? Pasa como que vas tomando la decisión, vas probando, bueno, sobre todo cuando no tienes mucho dinero, vas viendo que funciona, le metes más, hasta que vas viendo que ese es el camino y entonces dejas lo que está y sigues, ¿no? Como que yo te hablo de una trayectoria ciertamente de casi 40 años, ¿no? Es mirar para atrás y decir cómo fue pasando, pero las decisiones nunca fueron abruptas, fui dejando una cosa, fui entrándole a la otra, en cuanto se maduraba le metía un poco más y también cometí muchos errores. Todamujer.com le metimos dinero de la familia, dinero de amigos y se fue porque tronó la burbuja de internet y nos quedamos sin nada. Y fue un proyecto en el que lloré, sufrí, di de brincos porque ya me hacía millonaria y al día siguiente pues siempre ya no. O sea, de ver cómo pasan los negocios, ¿no? Y que tienes que pasar por ahí, equivocarte y regarla y después decirle a todo el mundo pues ya no fue el negocio y perdimos ese dinero y pues a lo que sigue, ¿no? Pero a lo que sigue no fue igual, ¿no? Lo que aprendes ahí es bárbaro. Entonces, sí, el camino sí está muy lleno también de, yo no digo de errores, yo digo que nunca hay errores, yo creo que lo que hiciste en ese momento es lo que veías y pues lo hiciste, pero los aprendizajes, ¿no? De perder cosas y de pues que no saliera y también es parte del cambio, ¿no? De ganar otros, sí es una montaña rusa el emprendimiento, definitivamente. Una montaña. Sí. Esto que hablas de porque digo, ahorita hablaremos también de tu libro, que me parece súper interesante y muy necesario. Mencionabas también la independencia financiera y lo hemos hablado con otras de las ponentes que han asistido a este podcast. No podemos hablar de empoderamiento si no tenemos ese poder, ¿no? de contribuir en casa, de poder opinar, de poder dividir las tareas del hogar. Y tú mencionabas, muy de rápido ahorita, de tus hijos. ¿Cómo crees que tú lo pudiste manejar en su momento? Porque hay muchas mujeres que por cómo está construido el sistema, pues tienen que abandonar su trabajo para dedicarse a su familia y son mujeres que a veces no regresan a la fuerza laboral. ¿Cómo lo pudiste manejar tú? Mira, yo tuve algunos años que fui casi ama de casa, nunca dejé de trabajar del todo, a veces hasta clases di en las escuelas de mis hijos, donde fuera, pero yo decía, yo siempre necesitaba sentir que había una parte del ingreso que yo podría decidir cómo se me diera la gana, ¿no? Y entonces, claro, había esta cosa de trabajar, pero básicamente hubo etapas largas de mi vida en donde el ingreso principal era de mi esposo, ¿no? Y te voy a decir mi aprendizaje a la larga. Yo creo que es un gran regalo que cualquier mujer se pueda dedicar a criar, a darle de mamar a un niño 1 año y cuidarlo y estar ahí. Para mí fue un regalazo y aunque trabajaba en cosas, hacía traducciones en mi casa y todo, pues no salía mucho. Pero cuando tuve el tercer hijo al año, yo dije, ya no puedo. Y regresé a trabajar, me costó mucho trabajo. Creo que lo que pasa en las etapas que uno deja de trabajar es que te acostumbras a una vida sin ciertas exigencias de horarios. Es un trabajal de todas maneras los hijos, pero te acostumbras a hacerlo muy a tu manera. Y entonces cuando regresas a trabajar cuesta trabajo. Pero yo siempre digo,
nunca hay que dejar de trabajar. Y lo digo teniendo 3 hijos que crecieron bien, no están mal, ni pasó nada porque yo trabajara. Creo que los 3 aprendieron a trabajar viendo a su papá y viéndome a mí. Los 3 aprendieron que hay otra manera de ser pareja. Los 3 aprendieron que se puede en un mundo en donde todos cooperaban y todos nos ayudamos y pues salían las cosas y de repente pues venía la clase abierta y yo tenía la cita que había buscado por 6 meses y era exactamente en el horario de la clase abierta de escuela, pues iba el papá y las mamás le hacían cara, pero pues iba el papá. En ese tiempo no había tantas mamás trabajando. Pero yo creo que uno tiene que tomar la decisión, y este es un consejo que a mí me pasa mucho ahora cuando me buscan mujeres jóvenes, ¿no? Que un consejo que yo digo es que hay que ver cómo no vivir el proceso con culpa, porque la culpa es muy desgastante, y la verdad es que cuando los hijos saben que ellos son la prioridad, se dan cuenta, no importa lo que uno haga. Entonces, sí hay que buscar el equilibrio, sí hay que encontrar, y juntas tenemos que cambiar estas maneras de estos horarios de empresa que son de locos, estas maneras de tener que trabajar ahí todo el tiempo y no poder atender papás y mamás, ¿no? A los hijos. Creo que sí hay que cambiar muchas partes, digamos, del sector de las empresas y de las organizaciones para estar más en la casa, pero creo que se puede, y me parece que quedarse 10, 15, 20 años afuera del mercado laboral es muy difícil regresar. Si no regresa uno a los pocos años, o si no sigue uno trabajando desde casa con algo mediado o medio tiempo, como podamos hacerle dependiendo de qué decidimos. Pero sí creo que para todas las mujeres es muy importante tener su vida personal paralela a la vida de familia, porque los hijos se van. Y yo, por ejemplo, estoy ahora con hijos, ninguno vive en la Ciudad de México, ¿no? Viajan como locos. Yo vivo sola, pero no, yo estoy divorciada, pero tengo mi vida pero plena, feliz, y es porque nunca dejé lo mío. Ya no digamos trabajar con remuneración, que sería lo ideal, pero nunca dejarlo de uno. Hay que encontrar las maneras de hacerlo con equilibrio, ¿sabes? Porque fácilmente nos perdemos en el ser para otros, ¿no? Fácilmente. Totalmente, y ser mamás es un trabajo de 24 horas, 7 días a la semana. Sí, sí. Esto que dices también de los horarios y poder compaginar con la pareja, ¿no? Que hemos hablado también aquí de cómo formar estos círculos de apoyo cercanos entre tu pareja, tus amigas, que te quieran ver avanzar, que te apoyen y que compartan responsabilidades, ¿no? Porque creo que también se pierden los hombres mucho de esta oportunidad de ejercer su paternidad, y es un tiempo que no vuelve. Sí, y te voy a decir, mira, se puede hacer sin equilibrio. Yo me acuerdo a mis 40, una depresión que tuve, estaba agotada, me troné. Y creo que al final lo que no vemos es que sí se puede, pero con un costo de salud muy bárbaro. Entonces, si no queremos llegar ahí, hay que aprender a decir suavecito, ¿sabes? Lo que vamos pudiendo, otros horarios, otras maneras. También soltar el ser de 10 y de tener la casa maravillosa y los hijos maravillosos y la pareja maravillosa. Y no, o sea, de verdad soltar un poco el cuerpo y decir, pues, de otra manera, ¿no? Porque sí, si no es la salud, esta es mi manera. Totalmente, sí. Y creo que va muy relacionado a la culpa que dices, o sea, no dejarnos presionar por tienes que ser la mamá perfecta, pero también la CEO de tal, y aparte tienes que meditar y hacer ejercicio, y etcétera, 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 porque pues a qué hora, solo tiene 24 horas el día, sí, ¿no? no puedes, de verdad. No es humanamente posible. No, muchas gracias por compartirnos, Carolina, y me gustaría que nos platiques ahora de si has tenido alguna experiencia a lo largo de esta trayectoria en emprendimiento y ahora a la cabeza pues, de una organización como Ashoka, en la que tú hayas identificado o te hayan hecho sentir algún tipo de discriminación por el hecho de ser mujer. Si tienes esa anécdota, ¿cómo la manejaste y cómo crees que se pueda revertir esto que sufrimos las mujeres a diario a veces?
Híjole, que yo te puedo decir que a mí me tocaron momentos trabajando, dando un taller a un grupo enorme de ejecutivos, que alguien se parara y me dijera, es que yo digo que las mujeres en la cocina, así abierto y en mi cara, o que estuviéramos a la hora de la comida y me mandaran una poesía escrita, o no, o sea, o que hubiera música en el lugar y me dedicaran, o sea, era de verdad una manera permanente de descalificarte por la vía de la seducción, ¿no? Yo siempre dije, pues bienvenido al mundo y así es. Y pues si le gusta, fantástico, y si no, pues se puede pasar a retirar, porque yo decía, pues, ¿qué hago? ¿No? Y después, cuando hice todamujer.com, este tema iba a los fondos, les encantaba el proyecto y me preguntaban, ¿quién lo va a dirigir? Yo. ¿Y quién va a ser la financiera? Fulanita de tal, y puras fulanitas, éramos todas mujeres. Bueno, es que nosotros necesitamos poner a alguien, ¿sabes? Era un rechazo y después pues, la persona que me ayudaba me decía, me dijeron que no, que puras mujeres les da mucha desconfianza. Constantemente, y por eso me metí al tema de trabajar con mujeres. Pero te voy a decir una cosa, yo también he dado muchos talleres de equidad de género porque en una etapa trabajando con mujeres me metí a formar en equidad de género con Marta Lamas y con Gire, o sea, con equipos que para entender bien y poder hacer algo como más de fondo. Y me doy cuenta que si queremos cambiar, o sea, que no podemos tomar la guerra desde el lado solo de las mujeres, que los hombres no saben cómo hacerlo, ¿sabes? Vienen de una deriva histórica que se apanican y no, o sea, a veces les estás pidiendo que cambien algo tan profundo como que su mamá es ese estereotipo de mujer al que estamos atacando o acusando, ¿no? Creo que este cambio, que hemos avanzado muchísimo, yo veo para atrás y digo, no, bueno, o sea, de lo que me tocó a mí a lo que veo ahora en las empresas, en las organizaciones, nada que ver, pero nos falta también mucho. Y creo que el trabajo que tenemos que hacer es el trabajo del lado de los hombres. Yo siento que las mujeres ya salimos a lo público, estamos ahí, estamos paso a paso dominando, ahí va, pero lo que tenemos que hacer es lograr primero esa entrada de los hombres a la casa y a la paternidad y hacerse cargo y a ser responsables, y eso tiene que empezar a educarse desde muy pequeños. Después necesitamos todo este tema de que podamos entrar realmente a los niveles de poder y de tú a tú con los hombres, que los hombres aprendan sobre el equilibrio, ¿sabes? Porque yo creo que ellos a veces tampoco la pasan bien, pero es una cultura tan fuerte que tenemos que hacer un trabajo desde los niños, porque fíjate, es interesante, todos hablamos de los hombres como si no fueran nuestros hijos, ¿no? Uh-huh. Como esos hombres de allá, pues esos hombres fueron educados por hombre y mujer. Hay cosas que por más que a veces tú educas, pues la cultura alrededor en la escuela, en todo, domina, ¿no? Y termina no pasando como tú hubieras esperado. Tenemos que hacer un gran trabajo. Yo digo, si nos vamos a meter al tema de violencia, hay que trabajar con los hombres. Trabajamos con las víctimas, pero no trabajamos con los violadores, con los acusadores, no trabajamos con la educación de las niñas, pero no trabajamos con cómo hay que educar a un niño para que no haga y no sea de una cierta manera, ¿no? Yo creo que hay que cambiar el foco y eso requiere mucha innovación. A mí por eso Ashoka me fascina, ¿no? Porque tienes a alguien trabajando masculinidades, tienes a alguien trabajando empatía desde los niños chiquitos, tienes modelos de poder entrar con las familias, con las escuelas. Necesitamos mucho cambio en la mirada de lo que estamos haciendo, la manera en que estamos haciendo las cosas, ¿no? Yo creo que yo a veces veo, tú te vas a ver un perfil de un hombre blanco de alto nivel que creció en una cierta sociedad, pues ¿cómo va a actuar? Si todo lo que conoce y lo que recibió es de ahí, ¿no?
Sí. estos cambios de chip son complicados y tienen que ver con un cambio de sociedad profundo, ¿no? Sí, que no solo depende de, o sea, digo, nosotras sí creérnosla, por supuesto, echarle ganas, pero yo siempre lo digo, no es échale ganismo y ya con que No. tú lo creas, sí hay un sistema y como dices, creo que reconocer también que es una opresión hacia los hombres, que no los deja ser libres en sus emociones, que también pues los presiona para ser de cierta manera y cumplir con ciertos roles y se están perdiendo de otras cosas tal vez que, no sé, si quieren aprender a tejer o algo que se identifica como femenino, Ujú. no, porque entonces los hombres no tejen, ¿no? Los hombres Exacto. cervezas y motos. Y es Sí. una gran oportunidad y esto que dices es súper interesante porque sí hay que verlo como un todo, como una sociedad y hay que exigir mejores leyes y también mejores políticas en empresas. O sea, es un gran cambio porque no es solo cambiar el chip a nivel personal, sino cómo lo hacemos que sea institucionalizado para que realmente haya un cambio de raíz. Creo Sí, que es que sí, si la creencia no es individual, la aprendiste colectivamente. Entonces hay que cambiarla totalmente, colectivamente. total. Y ahí digo, me gustaría hablar de retos en tu carrera, porque siento que ahorita que hablabas de todos estos talleres de género y todo lo que has pasado profesionalmente trabajando con mujeres, ¿qué retos identificas? Ahora hablamos mucho, el movimiento feminista está muy polarizado, ¿no? En el sentido de que Sí. sí la violencia, las pintas. ¿Tú qué retos has vivido personalmente y qué retos identificas pues, para el movimiento, para seguir avanzando como mujeres? Fíjate que justo te iba yo a decir que cuando me dijiste reto, ahí estoy en el tema de la polarización, porque me parece que lo que nos va pasando, y puede ser género, pero podríamos estar hablando de cambio climático, de cualquier otro de los temas, en el que estamos mucho en esta reflexión de cómo colaboramos en lugar de competir para cambiar las maneras de pensar que cambian las maneras de hacer, ¿no? Las narrativas, ¿no? Y yo creo que justo el trabajo que tenemos que hacer es que tenemos que encontrar entre todas las mujeres que nos movemos desde distintas ópticas, movimientos, valores, miradas, etcétera, tenemos que encontrar unas 2, 3, 4 valores comunes. Ese es mi gran reto y ahí estoy, difícil, porque imagínate que tienen que ser, digo valores por decir creencias, pero 4 pensamientos que nos puedan ayudar a darle la vuelta de carro a esto que sigue entrampado, ¿no? Te voy a poner un ejemplo de los que yo tengo a la mano. Yo siempre hablo mucho de todo lo que pasó para el tema del tabaco, ¿no? Como una frase como fumar causa cáncer, o como fumar no solo te causa cáncer a ti, sino le causa cáncer al de al lado, fue dándole la vuelta junto con otras cosas, ¿no? O sea, es como un triángulo, tú pones la creencia, pero luego tienes que poner las habilidades para que la gente se mueva ahí, que ahí nos falta un buen género, y luego las políticas públicas que afiancen, ¿sabes? Las acciones afirmativas, que son temporales o algunas permanentes, pero que van amarrando el cambio. Pero yo lo que creo que nos pasa a las mujeres es que nos hemos dividido en esta polarización de si eres feminista o no eres feminista, y si eres feminista de un cierto tipo que tampoco se lleva con las otras feministas del otro tipo porque no incluyen lo que sea, o porque entonces eres muy extrema en una cosa y a mí no me gusta el extremo, entonces yo no me digo feminista. Y ahí empezamos a ver una cantidad de divisiones en donde no logramos sumar. Lo sumamos en una marcha y se acabó, y cuando queremos meternos a hacer cosas en conjunto es difícil. Ni nos pasa en todo, ¿no? Que cada quien va defendiendo como su trinchera, y también a veces pues no te fue bien y te vuelves más a la defensiva, pero porque creo que de verdad a veces qué trabajo nos cuesta colaborar porque queremos ser la primera que lo logró, la que dijo tal cosa o el que dijo tal cosa, o queremos decir, no, pues lo que queremos que prevalezca es mi movimiento con mi visión. Hay una parte de donde la competencia está metida en el hipotálamo, ¿no?
Nos comparamos, nos comparamos, nos comparamos, no queremos que nos ganen la batalla, no queremos que el otro se lleve el crédito, no queremos que nos roben la idea. Entonces, hay una parte complicada para la colaboración. Y entonces todos nos estamos cuidando, no te creas, yo a veces me cuido en estos espacios y voy a decir algo que después las que son muy especialistas en género, muy feministas, vayan a decir, no, pues Carolina lo dijo mal y está discriminando porque no sé qué, pero yo digo, bueno, pero pues yo también vengo de ahí y a veces también tengo estas creencias que no están completamente idas, ¿no? ¿Cómo le hacemos para ser un poco más empáticos? Todos. La empatía como base para decir, yo entiendo lo que piensas tú, entiendo que no has aprendido algunas cosas que yo aprendí, pero que las vas a aprender, pero que mientras podemos trabajar, o yo te enseño y tú me enseñas, o colaboramos y compartimos. ¿Cómo entramos a esta era en donde si no sumamos, no vamos a avanzar? Ya llegamos al límite de lo que se puede, cada quien por su lado, y ahora, ¿cómo nos juntamos, no? Y ese es mi reto. Mi reto ahora he estado pensando fuertemente cómo enseñarnos, porque yo me descubro compitiendo constantemente. ¿Cómo nos enseñamos a observar la competencia, a diluirla y a colaborar? Y ese para mí es el reto que viene mayor. Y si lo dices en género, ¿qué te digo? O sea, yo creo que es el tema, de todos los temas que estamos trabajando ahora, el más polarizado. Totalmente. El más polarizado. Gran reto que tienes, Carolina, pero bueno, sí. Estos grandes retos son los que obtienen al final grandes beneficios, entonces me encanta que estés trabajando en esto y que creo que es súper válido lo que dices, o sea, todos estamos en un camino de aprendizaje, de construcción, y creo que es válido también hacer esos errores, digo, en la medida de lo posible y de lo sano y de lo moral, pero decir, bueno, pues me equivoqué, no usé bien una palabra, estoy aquí para aprender, ¿no? Tener esa apertura y seguir colaborando entre nosotras, pues para hacernos más fuertes y avanzar, porque si no, de verdad que yo también digo, hemos avanzado mucho, pero ¿en qué momento? Y de ahí, digo, esto que platicas me encanta. Con toda esta experiencia como emprendedora y viéndolo desde distintas perspectivas, ¿tú creerías que hay pasos a seguir a la hora de emprender o cuáles serían tus recomendaciones para alguna de las mujeres que nos vea y que esté pensando o esté empezando a emprender? Sí, mira, yo creo que la primera recomendación que haría es que una se imagina que si va a emprender ya debiera tener toda la idea lista, un plan de negocios, eso nos enseñan. Hay que hacer primero un plan de negocios, un plan financiero, todo. Y la mera verdad es que cuando tú arrancas algo, lo que necesitas es probar. Probar poco a poco, ir viendo si funciona, vender un primer programa, un primer producto, ver si jala, regresar, pensar, ir, ¿no? Nosotras les enseñamos mucho a las mujeres que lo primero que tienen que ir haciendo es empezar a ver qué les gusta, qué quieren, qué les apasiona, porque si no luego pues lo botas, pero muy conectado también con qué puede funcionar para la demás gente en el mercado. Tú eres buena para la cocina, has visto cosas que encantan, pues empieza a probar si se las puedes vender a otras personas, bebiendo, o eres buenísima investigando ciertos temas, o dirigiendo gente para un cierto tipo de programas, qué sé yo, puede ser cualquier cosa que tú sabes que está ahí y que eso es lo que puedes vender. Pruébalo, empieza a probar bebiendo, y eso te va permitiendo escuchar, entender, pedir opinión. Ábrete mucho a que te digan, aunque te duele en el alma, que está horrible, que no sabe rico, que lo que se necesite, pero escuchar. Yo creo que la escucha es de las habilidades más importantes para emprender, porque es lo que te va permitiendo no cerrarte a decir, es por aquí, y ahí voy, y no funciona, pero ahí sigo, y te permite echar para atrás y como repensar. Y la otra gran recomendación es no lo hagan solas. Hay muchas maneras de emprender, aunque no sea asociándote legalmente. Yo soy muy partidaria de tener socias, porque a mí me parece que es
Yo los proyectos que veo exitosos ahora, que he tenido el regalo de verlos arrancar y hoy que están increíbles, empezaron 3, 4 personas, estudiantes que empiezan, se juntan, cada uno con habilidades distintas, lo arrancan, luego no se quedan todos, pero arranca y a lo mejor se quedan 2 que son los que los siguen, pero no lo hagan solas, es titánico querer pensar, hacer, ¿no? Sostenerte, mantener el ánimo, ¿no? Necesitas tener un buen espacio, una buena red de gentes que te animen, que te ayuden a sostenerte, que no es la familia, porque la familia frecuentemente te frena, porque te ve pasarla mal y luego te dicen, ya déjalo, mejor haz otra cosa, ¿no? No, sí. La familia no es la mejor red cuando emprendemos, a menos que la familia esté contigo en el proyecto, ¿no? Háganse de buenos amigas, amigos que sean críticos, que les ayuden, pero que las animen y no que las echen para abajo, y probar, empezar. Y ya que tienes algo más o menos ahí, entonces sí te puedes meter a hacer un plan de negocio. O sea, de hecho, fíjate, en Ashoka nos pasa, puedes entrar en etapa muy temprana, pero lo que pedimos es que hayas probado la idea. No pedimos que estés constituido, pedimos que hayas probado y que demuestres que tiene sentido. Porque eso es lo que al final te va a decir si va a jalar o no va a jalar, ¿no? Y la otra que siempre recomiendo, y sé que me lo han agradecido muchas veces personas como más jóvenes, es que emprender tarda, y tarda mucho, y cada vez más. Cuando yo era joven te decían 3 años para tener un negocio en equilibrio. Años más tarde se escuchaba yo que 7 años para tener un negocio en equilibrio. Yo creo que ahora toma 10, no sé, pero bueno, el tema es nada más ver que va avanzando, que no va para atrás, ¿no? Más que, bueno, momentitos, pero que en general vas avanzando, y eso quiere decir que va, y que tengas paciencia, porque toma tiempo, pues no vas a tener, ustedes ahora más jóvenes quieren como cosas muy rápidas, y eso hace que entonces como no funciona lo dejes. Y pues no, toma tiempo, así que con paciencia, con mucha entrega y con también mucha aceptación de que te va a ir mal a ratos, está bien, y que hay partes que salen bien y partes que no, y que escuches y decidas cómo ir ajustando, ¿no? Sobre la marcha. Me encanta la paciencia, la resiliencia, que creo que sí tienen que ser cualidades natas de las emprendedoras. Y justo sí. Porque sé que, bueno, mencionaste tu libro, Emprender con Equilibrio, Mujeres que rompen mitos. Aparte de lo que ya nos compartiste, y me llama mucho la atención lo último de Mujeres que rompen mitos, ¿qué nos puedes platicar de tu libro y pues en dónde lo conseguimos? Sí, pues mira, se llama Emprender con Equilibrio, está en varias de las librerías Gandhi, El Sótano, Mercado Libre, Amazon, está digital, en algunas ya no hay impreso, pero está digital, y pues de Carolina Nieto Cáter, pero te voy a decir, en realidad mi tesis básica es que hay creencias que nos han hecho creer que son negativas. Ser emocional, cuando tiene una tremenda ventaja en la vida, este tema de poder conectar lo que te gusta con lo que haces, y entonces tú vas eligiendo mucho por esa parte, y entonces hablo mucho de que el equilibrio también entre ver lo que te gusta, pero también ver el mercado y ver que la vocación la encuentras al servir. Al hacer algo por otros vas descubriendo lo que te hace feliz. Entonces no hay que mirar hacia adentro, hay que mirar hacia afuera. Y bueno, me voy metiendo son como 12 creencias distintas que tienen que ver con esta parte de pensamos que la idea es lo principal, pero en realidad es sostenerte. La idea va cambiando, y sí tiene que ver, es importante, pero es más importante cómo te sostienes en el camino y cómo vas cambiando y cómo eres capaz de aprender, y de esto que hemos estado hablando aquí hoy. Pero a mí, sobre todo, la parte que más me importa del libro es que, como todo, tienes una ventaja, pues tiene su desventaja, y ahí voy hablando de las ventajas y desventajas y lo que hay que cuidar como mujeres, de no ser alguien que sirve a los otros y se deja, ¿no? Pero el mensaje principal es que yo creo que las mujeres hemos entrado al mundo de una manera increíble. Yo veo el avance y me encanta ver que estamos metidas mucho más que antes, pero no hemos hecho el mundo más femenino. Seguimos sumándonos a las estructuras patriarcales de empresa, de
organizaciones, a las pirámides, a la manera de ver como importantes las cosas que no son de la vida cotidiana, sino las macros, y olvidarnos de que lo cotidiano es lo importante. Y no hemos logrado que se valore. Por ejemplo, a mí me parece que la microempresa puede ser tan buena y equilibrada como un mega emporio, ¿no? Y que te puede dar suficiente para que una familia viva perfecto, pero las desvaloramos. Entonces, ¿cómo lograr un mundo en donde lo que parece simple, cotidiano y transparente sea lo importante? Y ahí es donde creo que las mujeres podemos traer esta visión del equilibrio, ¿no? No necesitas ser una gran empresa para ser feliz. Puede ser que esa empresa te quite el sueño, te quite el equilibrio, te quite la salud familiar. No sé, hay quien sí lo puede lograr y porque es feliz y eso le gusta y eso le da equilibrio, hay quien no, y las dos cosas valen igual, ¿no? Y de eso se trata. ¿Qué valoramos y cómo las mujeres imaginamos este mundo? Y yo creo que ahí es donde sí necesitamos meternos ahora durísimo, hacer la diferencia en a qué le damos importancia. La pandemia nos ayudó a revalorar muchas cosas, hay que tomarlas y hay que entrar durísimo a decir no estamos dispuestas a regresar a trabajar como antes, porque hay otros valores, ¿no? Qué bonita pregunta esta de cómo nos imaginamos las mujeres el mundo, ¿no? Porque creo que encajamos en el mundo actual que no está diseñado para nosotras, está diseñado en nuestra contra y hay que romper eso, y es un romper paradigmas, mitos, como los llamas. Entonces, bueno, a las que nos están leyendo, si quieren ahondar más en estos temas, de verdad, el libro es Emprender con Equilibrio, Mujeres que rompen mitos. Y ya para ir cerrando, Carolina, porque tengo mil cosas y yo creo que seguimos otro día. Sí. Pero si tú pudieras nominar a una mujer por lo que ha hecho o creado, alguien a quien admires, ¿quién sería? Ay, admiro muchísimas mujeres, se me van a veces los nombres, pero admiro algunas que están ahorita de primeras ministras, se me olvida el nombre de la... ¿De Nueva Zelanda? De Nueva Zelanda. De Jacinta. Sí. O sea, desde ese nivel, la Angela Merkel me encanta, porque además un día leí que estudiaba energía cuántica. Desde ese nivel que yo digo, admiro y tengo, o sea, artistas, y que te podría hacer una lista como tremenda. Pero bueno, hasta admiro. Yo tuve una gran maestra en mi vida que me enseñó que lo que viene conviene y que la vida es mucho más que solo lo que logramos, ¿no? Y como toda esta parte espiritual es una de mis grandes maestras, Lupita Maldonado. Y luego admiro a mujeres con las que he trabajado, feministas como Marta Lamas, que digo, wow, qué cosas nos trajo y cómo sacrificó buena parte de su vida por nosotros, como otras mujeres feministas. Y así me podría seguir, ¿sabes? Yo creo que yo sí tengo una tremenda gratitud, pero tremenda gratitud por todas las mujeres, incluidas las mujeres que han trabajado en mi casa cuidando a mis hijos, ¿sabes? Porque creo que de repente admiro cómo se levantan en la mañana y se trasladan 2 horas y llegan a una casa y trabajan y se van y siguen y, ¿no? Yo digo, yo no tendría esa fuerza, ¿no? Entonces admiro como en muchos contextos, y fíjate que tal vez esa es de las cosas que también más necesitamos fomentar, porque la admiración no admite la competencia. ¿Te fijas? Cuando tú admiras a alguien, no compites, estás honrando a esa persona por lo que es, y es una gratitud que nace de otro lugar. Entonces yo creo que tendríamos que hacer nuestras listas de a quienes admiramos, porque de verdad creo que eso nos haría como mucho más conscientes de lo que nosotros somos y lo que queremos ser, ¿no? Sí, me gusta mucho eso. Me anoté lo que viene conviene, porque lo que viene conviene es lo mejor siempre, mira, siempre
si tú piensas que lo que te pasa, mi mamá decía, lo que te pasa siempre es para bien, ¿no? Ujú. Pero cuando yo aprendí esa frase, lo que viene conviene, siempre digo, hasta en los peores dolores, porque me han tocado a lo largo de toda la vida, de dolores fuertes, ¿no? Digo, algo me está pidiendo la vida aquí, ¿no? Y cuando te das cuenta lo que aprendiste, lo difícil de ese momento te hizo una mujer más fuerte después. Y la mujer que eres hoy es gracias a esos momentos difíciles, no a lo que pasó facilito, que eso pues bueno también, pero es esos momentos en donde perdiste el miedo a otro dolor en la vida y dijiste, puedo, y después puedes con todo, ¿no? Porque ya pasaste por eso, ya aprendiste lo que viene, puedes perfectamente, ¿no? Así que sí, ese es de mis otros grandes aprendizajes, lo que viene, conviene. Ya aquí anotadísimo para que todas también se lo repitan. Y Carolina, ya para cerrar, ahora sí, ¿te gustaría agregar algo aparte de lo que hemos platicado para ya irnos despidiendo? Ay, pues muchas gracias, Tania. La verdad es que nos podíamos seguir horas aquí, pero yo sí soy una profunda creyente. Tengo 4 nietas, no he tenido nietos hombres, ¿no? Pero una tribu de mujeres. Y creo que al final en lo que nos tenemos que conectar es como pues este legado que estamos dejando a las mujeres que vienen, ¿no? Y yo trabajo ahora con las mujeres más jóvenes, pero pues mis nietas van a aprender de ellas y que podamos siempre decir lo que yo le doy a una mujer es algo que esa mujer le va a dar a la que sigue y bueno, pues porque somos educadoras de origen, entonces pues eso, nada más, me quedo muy contenta, muchísimas gracias y bueno, aquí estoy para lo que se ofrezca. Muchísimas gracias, de verdad, sí, nos seguimos, ya nos vi, pero sí. Muchas gracias por compartir todo esto, porque hay lecciones muy importantes, muy realistas también, ¿no? Esto de dejarnos ayudar, de no tener que hacerlo todo nosotras, de buscar este equilibrio. Entonces, te agradezco muchísimo y a las personas que nos están viendo también, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Recuerden que esto es Mujeres de Cambio. Las invitamos a seguirnos a través del sitio web y las redes sociales y recuerden también que además contamos con un acceso gratuito desde la plataforma de Udemy a cursos especializados que buscan ayudarte en este camino como emprendedora. Entonces no lo tienes que hacer todo sola, como ya dijimos, apóyate en este contenido y en muchos más que hay en la red. Y continúa acompañándonos en los próximos episodios. Yo soy Tania Pimentel. De nuevo, muchísimas gracias, Carolina Nieto, y pues nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias.